Un gusto saludarles. Nos encontramos nuevamente aquí en este lugar con el objetivo de avanzar con los temas de esta serie de estudios relacionados con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí hoy nos encontramos con el doctor, pastor, profesor Jorge Yurno, quien va a tratar un tema clave para nuestra época, nuestros días, como es el tema de la homosexualidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto de acompañarte en este momento, con este tema que tiene que ver no solamente con la sexualidad, homosexualidad, sino también con el plan de Dios con respecto al tema de la sexualidad. Exactamente. Y quizás en cuanto a eso, Jorge, si te parece bien, yo tengo aquí una serie de preguntas que creo que debe ser inquietud de la mayoría de los que nos están escuchando, pero quizás comenzamos o rompemos el hielo en esta entrevista con, tratando de responder acerca del plan original de Dios en lo que respecta a la sexualidad. Bueno, cuando hablamos del plan original de Dios tenemos que ir al Génesis, ¿no? Y básicamente al relato de la creación que lo encontramos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. A ver, hay varias cosas que podríamos decir que están implícitas y explícitas dentro de ese texto de Génesis 1 y 2 con respecto al plan de Dios con respecto al matrimonio, a la pareja y a la sexualidad. Pero en primer lugar, yo diría que Dios tuvo en mente la sexualidad para una pareja heterosexual y monógama. O sea, creó un hombre y una mujer y creó solo un hombre y una mujer. O sea, el plan era eso. Y lo otro que es muy claro en el texto y también después lo que se desarrolla a lo largo de la historia es la complementariedad entre el hombre y la mujer. O sea, una cosa es clara, Dios nos hizo diferentes, por eso hablar de igualdad sería de alguna manera ir en contra de la creación, pues ya venimos diferentes el hombre y la mujer, y con esto no estoy diciendo que uno sea superior o inferior, simplemente que somos diferentes, pero lo interesante, lo grandioso, digamos, de la creación de Dios es que esas diferencias son complementarias. O sea que en la unión de un hombre y una mujer se encuentra una fortaleza extra porque al complementarse son mucho más que dos, digamos. Exacto. Ahora, es interesante lo que mencionás porque diríamos que como una igualdad en una diversidad bien clara, Claro. Hombre y mujer, Sí. ¿verdad? Y diversos no solamente desde la perspectiva física, sino que también implica desde la perspectiva psíquica. Y yo diría que eso es más todavía que la parte física. Claro, la exacto. mayor diferencia. Y hay una complementación que pueden ser uno. Ahora, entró el pecado. Sí. ¿No es cierto? Desde la perspectiva bíblica, allí en las primeras hojas ya encontramos que entró el pecado. Y una vez que el pecado entró, Jorge, ¿cómo afectó la relación en la pareja? Bueno, en primer lugar, decir que más allá de la entrada del pecado, el plan de Dios continúa siendo el mismo, ¿no? O sea, no es que cambia por la entrada del pecado. En todo caso, el pecado produce cambios, el ser humano hace cambios, y digamos que en un orden cronológico, más o menos cronológico, lo primero que encontramos quizás es la dominación por parte del hombre hacia la mujer. Claro. El machismo, vamos a decir, ¿no? Eso no era parte del plan original de Dios, pero se introduce de alguna manera. En segundo lugar, podemos decir que ya el matrimonio no sería eterno por la entrada de la muerte a partir del pecado. Después también aparecería con el tiempo algunos tipos de relaciones que no eran estas de un hombre y una mujer solamente, ¿no? Empieza a aparecer la poligamia, por ejemplo. Algunos patriarcas, ¿no es cierto?, mismo del relato bíblico ya practicaron esta poligamia. Formas de relación extrañas, ¿verdad? Claro, o sea, ya era más de una mujer, ¿no es cierto? Y también con el paso del tiempo aparece el tema del divorcio, lo cual está contemplado en la Biblia, o sea, bajo ciertas circunstancias, y lo que sí, la palabra de Dios, y específicamente el Señor Jesucristo, fue muy enfático con respecto al nuevo matrimonio, ¿no? Como que hay cierta flexibilidad con, digamos, el divorcio, pero es muy estricto con el nuevo matrimonio.
Y después aparecen prácticas sexuales que no están dentro del matrimonio, o sea, la relación prematrimonial, la infidelidad, la homosexualidad, el lesbianismo, etc. Qué interesante. Digamos en que fueron apareciendo también una diversidad de relaciones distintas a la relación original en el plan de Dios. Ahora, de todos modos, se mantiene dentro de esta diversidad, se mantiene todavía esa relación original. Y manteniéndose esa relación original y la iglesia que promueve la relación original de la pareja, ¿no es cierto?, tal como Dios creó al hombre y a la mujer y el matrimonio, ¿qué tipo de relación te parece desde una perspectiva bíblica que se debería tener con los que aceptan como natural relaciones desviadas de aquella primera tipo de relación que creó Dios? Bueno, quizás lo que podemos referir tiene que ver con cómo fue el abordaje de este tema dentro del pueblo de Israel, ¿no? O sea, después de pasar por un periodo patriarcal, donde ya adelantamos que hubo algunas cuestiones que no eran exactamente como Dios pretendía, pasamos a lo que fue el pueblo de Israel, y uno encuentra que el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, había personas que eran extranjeras, digamos. Había gente que convivía con los israelitas, aunque no eran estrictamente israelitas, ¿no? Ahora, entonces, como el pueblo había sido peregrino, digamos, había tenido que ser contenido por naciones vecinas y con las cuales hubo buenas y malas relaciones, pero dentro del plan de Dios era que el trato fuera correcto, solidario con aquellos extranjeros que estaban dentro de la tierra, como que había un nivel de exigencia para los israelitas, algunas cuestiones, y otras a los cuales los extranjeros no estaban obligados, caso del diezmo, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, todo lo que eran las leyes de las relaciones sexuales. Eso era tanto para israelitas como los extranjeros que estaban dentro de ese territorio, y había un alto margen digamos, no sé si decir de control, pero que era estricto al respecto, porque de acuerdo a lo que después vemos que se establece a partir de Levíticos, ¿no es cierto?, con respecto a relaciones sexuales que están fuera del matrimonio, encontramos que ese es muy firme. Sí, sí, sí. Es interesante esto, ya que mencionás lo del Levítico, que es parte del Pentateuco, ¿verdad? Y esa ley tan especial, yo creo que era para proteger precisamente al pueblo de Israel, Dios para proteger a su pueblo en aquel entonces. Ahora, afinando un poquito más la puntería y pensando en una de esas desviaciones acorde a el propósito original que Dios dio para el matrimonio, ¿no es cierto? Hombre-mujer, el matrimonio, de esta manera, estable. Pero uno de esos alejamientos como causa del pecado es la homosexualidad puntualmente, sí. Y quería consultarte, ya que es el tema que nos convoca en este momento, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿Hay argumentos teológicos, bíblicos, en relación a ese tema en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la reacción de la iglesia primitiva allí en el Nuevo Testamento? Y quizás específicamente el apóstol Pablo tiene algo para decirnos, considerando que él era el apóstol de los gentiles, en cuanto a este tema de la homosexualidad. ¿Tiene algo para decirnos? Sí, sí, claro que tiene, ¿no es cierto? Pero haciendo un orden cronológico, digamos, con el caso del Antiguo Israel, ahí en Levíticos capítulo 18 y capítulo 20 aparecen algunas declaraciones fuertes que son parte de la ley moral, no la ley ceremonial que con el paso del tiempo quedó, digamos, anulada. Sí, claro. Pero la ley moral siempre se mantuvo. Y por ejemplo, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación, dice Levíticos 18:22. Y después en Levíticos 20:13 dice, si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. O sea, más allá de que obviamente en nuestros días no aplicamos una pena de muerte para este tipo de situaciones, porque no estamos bajo una teocracia, claro. Lo que sí nos prueba es cómo era esto algo serio para Dios, por el nivel de disciplina que se aplica para personas que practicaban esto. Y como Dios no cambia, indiscutiblemente sigue siendo serio, aunque
en otro contexto hoy en día, ¿verdad? Claro. Lo que después vemos, ya pasando al Nuevo Testamento, bueno, sabemos que se produce allí algunas tensiones dentro de la iglesia primitiva con respecto al abordaje de los gentiles, la evangelización de los gentiles, qué imponer, qué no imponer a los gentiles. Había algunos miembros de la iglesia que tenían una tendencia judaizante. Entonces está el concilio de Jerusalén, que está registrado allí en Hechos 15, y en ese caso, al final del concilio, lo que se define, después de los diálogos donde estuvo también el apóstol Pablo, dice: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Incluye. O sea que lo que vemos que hay una continuidad, porque básicamente el término de inmoralidad sexual incluía todo lo que se aplicaba a los extranjeros que estaban dentro del pueblo de Israel. Claro. Entonces, básicamente ese es el criterio que mantiene la iglesia cristiana, digamos, desde sus comienzos y en adelante. O sea, la inmoralidad sexual es parte de lo que se debe conservar, digamos, en ese proceso de pueblo de Israel al cristianismo. No es que todo se descarta, sino que esto se va a mantener, ¿no? La inmoralidad sexual, que involucra, se usa el término porneia, que es usado para referirse a las relaciones sexuales ilícitas, que normalmente son las que aparecen en Levítico 18 y Levítico 20. Qué interesante lo que mencionaste, porque en otras palabras, los extranjeros podían disfrutar de las bendiciones de Dios a todo el pueblo, incluía a los extranjeros, pero también los extranjeros debían atenerse a lo que Dios esperaba de todo el pueblo, Claro. ¿no? Sí, muy interesante. Y también hay que recordar que la ley siempre está basada sobre un Dios de amor, o sea, es para Exacto. el bien. Si era para el bien del pueblo de Israel, también va a ser para el bien de los gentiles. Correcto. No es un capricho de Dios, sino que tiene un sentido que fortalece la unidad del matrimonio, fortalece la unidad familiar, y eso beneficia a la iglesia, porque por último la iglesia también es una familia. Es una familia compuesta por familias, y en la medida que esas familias que componen la iglesia tienen una relación saludable, una relación estable, eso fortalece a la iglesia también. Claro, digamos en que escapa al relativismo, porque el relativismo moral, el que cada uno haga lo que bien quiera, en una familia termina siendo un caos, ¿verdad? Y en lo que respecta a la moral y a los principios, genera un perfil determinado en una familia y un cuidado de la familia. Claro. Ahora, en la iglesia primitiva, ¿cómo se trata la homosexualidad? Y te preguntaba en cuanto a la reacción de Pablo al respecto. Sí, correcto. Bueno, con respecto a Pablo es interesante porque es alguien que aborda el tema de la homosexualidad. Hay texto clave que es Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, donde dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres. De paso, esa expresión de igual modo nos dice que las mujeres tenían un tipo de relación y de igual modo los hombres, o sea, mujeres con mujeres, hombres con hombres. O sea que Pablo hace referencia a algo que no aparece en el Antiguo Testamento, que es el lesbianismo. El lesbianismo. Y dice: se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Entonces, anteriormente, lo que encontramos es que ya, digamos, en el mundo gentil, en el mundo paganizado, secular, ya se había venido cambiando cosas, ¿no? Ahí mismo en Romanos encontramos que cambiaron la gloria a Dios incorruptible por imagen, en el versículo 23. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahora esos cambios que ellos hacen, al dejar de reconocer a Dios como creador y por lo tanto como soberano de nuestra vida, entonces la ética y la moral no tiene un anclaje. Claro. Entonces puede ser cualquier cosa. Y eso los lleva de alguna manera a caer en esta situación de homosexualidad o lesbianismo. Y por último, el castigo de eso es el mismo pecado. O sea, no es que Dios envía un fuego que consume, sino que el mismo pecado en sí mismo es el castigo por las decisiones que esta gente ha tomado. ¿Cuál debería ser la actitud de la Iglesia ante o para con las personas que tienen esa tendencia hacia la homosexualidad? ¿Qué puede ser?
digamos, que pueden estar acercándose a la iglesia, ¿no es cierto? Sí. O que pueden ser compañeros de trabajo de O pueden hermanos ser miembros de iglesia. iglesia. Pueden ser miembros de iglesia, Claro. pueden estar en los colegios nuestros, Correcto, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, normalmente la iglesia, y pienso más bien en los jóvenes de nuestra iglesia, obviamente sí. esperan que la iglesia tenga una actitud cristiana. Cuando digo cristiana, centrada en Cristo, y cuando vemos cómo Cristo abordó a personas que estaban en pecado, lo hizo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho amor, ¿no? Podemos decir. Y en ese sentido, creo que la iglesia debe seguir ese camino, ¿no? Pero a la vez está también el vete y no peques más, ¿no? Claro. O sea, hay perdón, hay misericordia, pero también Se hay una espera palabra cambio. de aliento en el sentido de que haya un cambio, que no se persista en algo que te está autodestruyendo. Ese es el punto. Entonces, no es algo que te beneficia, no es algo que te mejora, sino algo que te destruye, y que destruye no solamente eventualmente físicamente o la salud, sino también espiritualmente. Eso es lo, No, y aparte está el riesgo que también genera impacto en el entorno. Y me imagino que en la iglesia, en los colegios, en las instituciones educativas o sanitarias, hay que cuidar también el entorno Claro. del perfil que se quiere, que Dios quiere presentar a través de su iglesia, ¿verdad? Sí, por ahí también lo que uno encuentra es que estas personas dicen, bueno, yo no decidí ser homosexual, yo me encontré un día que soy homosexual, y entonces eso es injusto. ¿Por qué yo tengo que luchar con esto mientras que hay otros que no tienen esa lucha? Yo lo que quiero decir es que desde la entrada del pecado no hay nada justo. Estamos en un mundo de injusticia. Y es cierto, no es justo, claro que no es justo. Pero por otro lado, es la misma lucha que tendrá una persona que tiene tendencia al alcoholismo, otro que tendrá alguna adicción, alguna dependencia, también tendrá que luchar con eso. Entonces, el homosexual es uno más. El problema es que Dios nos creó para vivir en comunidad, en vivir en pareja. Dios puso en nosotros eso. Claro. Es parte de nuestra naturaleza humana que Dios creó. Ahora, como se enfoca en una persona del mismo sexo, esa tendencia ya se transforma en una cuestión pecaminosa, digamos, ¿no? Entonces, simplemente alentar a esas personas con mucho cariño, con mucho respeto, a luchar con la tendencia, que todos tenemos tendencia al pecado, con el orgullo, con el egoísmo, con la avaricia, etcétera. Cada uno sabe cuál es su debilidad y con dónde está su campo de batalla, pero con la ayuda de Dios se lo puede cambiar. Y entonces, básicamente, dos principios básicos, cosas que son innegociables. Primero, que la Biblia es nuestro referente autoritativo como iglesia. O sea, nuestra fe, nuestra visión, nuestra práctica cristiana está basada en la palabra de Dios. Claro. Y la palabra de Dios es clara con respecto a eso. Eso es algo innegociable. Y lo segundo que es innegociable también es otro principio, que es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí entra el respeto, la compañía, el afecto para aquellos que tienen esta lucha y que están en un proceso donde seguramente tendrán momentos altos y momentos bajos, acompañarlos con cariño y entonces tratar como iglesia de aplicar la justicia junto con la misericordia, lo cual es un gran desafío. Claro. Creo que ese es nuestro mayor desafío en esto de abordar a personas que están en esta situación. Exacto. Y si bien Dios siempre va a respetar las decisiones personales, la iglesia tiene una misión, y la misión es presentar con claridad cuál es qué es lo que Dios espera del matrimonio, ¿no es cierto?, de ese matrimonio inicial que Él creó. Gracias, Jorge, muy interesante, creo que muy constructivo para la iglesia, para todos los que nos están escuchando en este momento, y más en un tema tan actual como es este, ¿verdad? Que la iglesia ha de tenerlo claro, pero como vivimos en un mundo en donde hay todo tipo de, digamos, de complejidades, y una de ellas es esto. Sí, muchos en la iglesia se ven confundidos al respecto, y me parece que has presentado pautas, claves fundamentales para orientar la importancia de, como bien dijiste, basarnos en las Sagradas Escrituras. Claro. De ahí en adelante, obviamente, que cada uno hace lo que quiere, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido, toma sus decisiones.
pero nosotros siempre animamos a seguir la voluntad de Dios. Gracias, Jorge, nuevamente.